Hoy conversaremos sobre datos y COVID-19, un tema que ha estado en el centro de la polémica en nuestro país y que sabemos que es clave para el manejo de la pandemia. Para hablar de este tema, hoy me acompaña el profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, Jorge Pérez, quien desde el inicio del brote de COVID-19 ha estado siguiendo y difundiendo datos sobre lo que ocurre a nivel local, y durante esta conversación nos podrá aclarar un poco por qué es crítica la entrega de datos, por qué es relevante la forma en que estos se comunican a la ciudadanía y cuán cerca estamos o no de poder acceder a buenos datos en este contexto sanitario. Buenas tardes, Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola. Saludamos también a Radio Bio Bio, que nuevamente se ha sumado a este streaming a través de sus plataformas digitales, y les recordamos que desde ya pueden empezar a mandar sus preguntas para el profesor Jorge Pérez. También les recomiendo seguirlo en Twitter, en su cuenta @Pérez, donde diariamente nos entrega datos actualizados y relacionados a la pandemia y al momento actual que vivimos. Comencemos entonces con el panorama un poquito más general de cómo se ha dado esta situación. ¿Cómo has visto tú la entrega de datos en Chile? ¿Qué nos falta y hacia dónde deberíamos avanzar, sobre todo en un momento como este, en que vemos que la situación sanitaria se ha vuelto más crítica? Bueno, sí, primero siempre lo digo cuando me entrevistan en estas cosas, que yo soy de computación, ¿sí? Y lo que yo veo, mi área son datos en particular, y respecto de qué hacer con esos datos de inteligencia artificial. Entonces yo vengo muy desde fuera a este tema, ¿sí? Yo no soy epidemiólogo, no sé hacer modelos de epidemiología. Entonces eso es primero como para rayar la cancha. Entonces, ¿por qué me preguntan a mí respecto a esto? Porque he estado siguiendo mucho los datos, siempre en el sentido de tratar de disponibilizarlo para la mayor cantidad de gente posible. Entonces, respecto de tu pregunta, es como en qué estado estamos y hacia dónde deberíamos movernos, o si es que podemos o no podemos movernos. Hoy día estamos en un estado en donde bueno, desde mi punto de vista, de todas maneras hay diferencia aquí entre distintos puntos de vista científicos. Desde mi punto de vista, de una persona que solo ve datos, tenemos muy pocos, ¿sí? Lo que tenemos realmente son lo que nosotros, o sea, tratando de usar términos simples, lo que tenemos son las cifras que nos entrega el Ministerio de Salud. Cifras es como cantidad de muertos, perdón, claro, cantidad de muertos diarios por región, después nos entregan la cantidad de contagios que llevamos acumulados, la cantidad de contagios activos, pero son todas como cifras que lo que hacen es tomar un conjunto grande de datos y llevarlo a un número que típicamente te sirve a ti para darte un panorama general de cómo estamos. Yo le llamo como son cifras de prensa, no de manera despectiva, sino como para comunicar cierto mensaje. Pero generalmente cuando tú tienes que tomar decisiones, esas cifras son insuficientes. Y un ejemplo súper simple es como si te dan una cifra, simplemente, por ejemplo, cantidad de contagiados, no te dicen nada más que eso. Incluso si es que te la dan desagregada por regiones, y uno ve, por ejemplo, un aumento. Si tú solamente tienes esa cifra, ¿qué es lo que nos pasó por ahí por el 1 de mayo? Que empezamos a ver un aumento súper grande. Si tú ves solo esa cifra y no tienes otro dato adicional, no sabes a qué atribuirle ese aumento. Entonces te tienes que quedar con el análisis de la cifra que hace la persona que está generando esa cifra, que en este caso sería el MinSal. ¿Cuál fue el análisis en ese momento? El que nos dio el MinSal es que este aumento venía principalmente dado por un cambio en la metodología que ellos estaban usando para medir, ¿sí? Y no nos dieron como realmente el detalle de esa metodología, solamente nos dijeron que iban a testear más. Entonces, si con esa cifra tú no puedes darte cuenta de qué es lo que está pasando realmente, ¿sí? Si, por ejemplo, no hubiesen dicho exactamente dónde estaban testeando más, en qué lugares, uno podría haberse dado cuenta de si es que eran los mismos lugares donde estaban testeando más, y podría haber tratado, no estoy diciendo que uno podría haber solucionado todos los problemas con eso, pero uno podría haber estado más preparado para saber si es que este aumento era un aumento orgánico, digamos, que simplemente hay más gente que está contagiada, o efectivamente era producto del cambio en hacer más test. Entonces, es súper difícil porque si tú recibes esa cifra más el mensaje, no puedes contrastarlo con otros datos, y las personas que están al otro lado, o sea, yo lo trato de contrastar con otros datos que tengo, pero es difícil porque estáis como como en una situación de adversario, ¿no? O sea, te están dando pocos datos y tú estás tratando de contrastar con otros datos
para ver si es que efectivamente lo que te están diciendo se ajusta a la realidad, y no deberíamos estar en esa situación, deberíamos estar en una situación donde todos estamos cooperando con mucha información para poder ver de la mejor forma para salir de esto, ¿sí? Ese es un solo ejemplo. Yo después te podría dar otros ejemplos de las cosas que han ido pasando desde el inicio de la pandemia. Perfecto. Sabemos que los datos en el fondo van tomando fotografías de momentos diferentes en la pandemia. Tanto alrededor del mundo como también en Chile, igual se ha cuestionado la entrega de datos de si efectivamente reflejan la realidad de lo que está sucediendo. Pero específicamente en el caso chileno, ¿tú crees que los datos entregados por las autoridades reflejan realmente lo que está pasando, o puede haber algún tipo de sesgo o falta de información que también se refleje en la entrega de estos datos? Es un poco lo que te decía antes, o sea, si lo que te entregan son cifras, ¿no? El término técnico que a alguna gente no le gusta, pero se llaman cifras agregadas. ¿Qué significa eso? Que tú tienes muchos datos, por ejemplo, si tú piensas en una comuna, y podríamos ir a un caso específico, a pesar de que yo no quiero que se entreguen los datos de esa forma, pero tú podrías pensar en una comuna y que tú tienes a las personas que están contagiadas como puntitos en la comuna, y cada uno de esos puntitos tiene información particular que dice, por ejemplo, en qué fecha esta persona empezó a sentirse mal, cuáles fueron los contactos los que tuvo, en qué fecha se tomó la muestra, en qué fecha le dieron un test positivo, etc. Entonces, esos son los datos que digamos que son datos base. Y cuando tú entregas una cifra, lo que tú haces es, por ejemplo, tomar toda la comuna y acumular todos esos datos en un solo número, ¿sí? Algunos le llaman estadística, yo le llamo una cifra, técnicamente yo le llamo datos agregados, porque tú tienes datos desagregados o disgregados, y luego tú los agregas en un solo número, ¿sí? Entonces, yo parto de la base de la buena fe, en el sentido de que los datos que nos entrega, la cifra que nos entrega el MinSal es una cifra real a partir de lo que ellos están viendo. Lo que tú no sabes es los datos que están abajo, los de base, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice que se podría mejorar un poco la entrega. Entonces, efectivamente, yo no creo que los datos que nos entregue el MinSal estén como manipulados, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia. Yo creo que efectivamente son los datos de la realidad. Ahora, reflejan una realidad que está muy arriba, o sea, tú estás mirando desde muy alto nivel qué es lo que está pasando abajo, y eso te impide llegar a un punto de más abajo para poder tomar una decisión más local. Por ejemplo, otro ejemplo es que esta saturación que tenemos hoy día de los servicios de salud, parecía que nadie la podía ver, y claro, si a ti lo que te dicen es la cantidad de ventiladores que están disponibles, y esa es la cifra que tú tienes arriba, pero no tienes ninguna desagregación hacia abajo, como por ejemplo, en qué lugares están esos ventiladores disponibles, cuál es el estado de disponibilidad. Por ejemplo, si ese ventilador llegó recién, tú sabes que no lo vas a poder usar, no sé, un par de semanas, porque va a necesitar insumos, que se instale y un montón de otras cosas. Entonces, como tú dijiste, o sea, lo que tenemos es una foto, y no es una foto, es una foto parcial, pero no parcial porque no nos entreguen ciertas cosas, sino parcial por el nivel de resolución que tenemos. O sea, estamos mirando desde muy lejos los datos, y por lo tanto tenemos una cifra que nos está escondiendo muchos de los detalles que están debajo, y que finalmente lo que nos pasa es que cuando nos enfrentamos con la realidad y los datos nos llegan por otro lado, ¿qué significa que nos lleguen por otro lado? Que se empieza a morir más gente, ¿no? Porque hay gente que no alcanza a llegar al ventilador. Entonces tú dices, chuta, algo está pasando que yo no vi, claro, porque tú estás muy arriba mirando este dato. ¿Sí? Perfecto. Y por ejemplo, relacionado con eso, si la entrega de datos fuera un poquito más específica, como por ejemplo, claro, no cosas tan puntuales como una polémica que ocurrió la semana pasada, pero sí, por ejemplo, rango de edad, género, quizás en la fecha de inicio de síntomas, ¿qué podría aportar, por ejemplo, en las proyecciones que se hacen sobre la enfermedad? Yeah. Lo primero es que quiero hacer una salvedad ahí de lo que tú preguntaste, porque finalmente esa es la estrategia, no sé si la estrategia es la palabra, pero la decisión que ha tomado el MinSal, que es como, yo de a poco te voy a ir dando más cifras, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es como manejado por la demanda, es como le preguntan a un científico, ¿qué cifra necesita usted? Entonces un científico te va a decir, yo necesito la cantidad de contagiados que son menores de 10 años, ¿sí? Ya, toma, ahí tienes esa cifra. Pero la pregunta es que posiblemente el científico del lado va a necesitar la cantidad de contagiados que tienen menos de 12 años. Entonces, aquí ya te voy a dar esa otra cifra. El problema es que si tú tienes esa estrategia, esa decisión de ir dando cifra por cifra, hay un momento en que ya no puedes dar abasto con eso. Y eso es lo que está empezando a pasar. Que el MinSal,
continuamente ha empezado a alargar el tiempo en que entrega informes, porque es razonable que están sobrepasados, completamente sobrepasados por otras actividades, ¿sí? Entonces, yo le llamo a eso como una trampa, es una trampa de estar exigiendo cifra tras cifra, porque eso lo único que hace es hacer que el MinSal trabaje más, el Departamento de Epidemiología, ¿sí? Tienen que trabajar más. Yo pienso en las pobres personas que tienen que estar generando esos documentos, que tienen que estar copiando gráficos, tienen que estar sacando cosas de un Excel, y después llega otro científico pesado y le dice, oye, yo necesito esta otra cifra, ya, y tengo que agregarle otra cifra adicional. Entonces, la estrategia, desde mi punto de vista, debió haber sido de otra forma, que es como que yo no voy a entregar cifras, lo que yo voy a entregar es un conjunto de datos desagregados al nivel de desagregación más bajo que me permita mantener anónima a las personas a las cuales corresponden esa información, ¿sí? Por ningún motivo nombres, por ningún motivo, incluso las edades debería entregarla en un rango, pero no voy a agregar el rango, sino que voy a decir, esta persona o este caso de acá tiene su edad en un rango de 0 a 5 años. Ese es el rango de esa persona. Incluso podría ponerle un poco de ruido a los datos, después si queremos hablar un poco más en detalle de cosas más específicas, si hay preguntas más específicas, uno podría hacer ese tipo de cosas, de tal manera de entregar datos que son muy específicos, que de ninguna forma se pueden asociar a una persona en particular, de tal manera de que las personas que necesiten cifras puedan ir a consultar a esos datos y construir sus propias cifras. Incluso el mismo MinSal podría ser cliente de esta fuente de datos, ¿sí? Primero yo entrego los datos de manera pública y luego yo mismo, MinSal, desde esos datos genero cifras que son las que entrego a alcaldes, a prensa, por ejemplo, ¿sí? O a ciudadanía. Pero los alcaldes en particular podrían, por ejemplo, tener acceso a otras cifras que les permitan tomar mejores decisiones particulares específicas. Yo he visto mucho a alcaldes en la prensa mostrando datos agregados de fechas de inicios de síntomas por semana, y son súper confusos esos datos, porque siempre muestran una baja en el tiempo actual, por una razón técnica que es bien simple, que la gente que acaba de iniciar síntomas hoy día va a ir recién mañana al consultorio, y posiblemente en 4 o 5 días más va a tener un test positivo que lo va a meter recién dentro de ese conjunto de datos. Entonces, como que todo es un poco más confuso, y empieza como a rondar esta idea de la poca transparencia, que yo no creo que sea el caso. Yo no creo que haya poca transparencia. Lo que hay es falta de datos desagregados. No creo que haya manipulación de datos, ¿sí? Claro. Continuamos con las preguntas que nos están llegando desde las personas que están viendo esta transmisión. Esta la envía Pablo Sangüesa, que pregunta si existe algún instrumento o indicador que estamos submuestreando a la población en esta pandemia, o por el contrario, si tú crees que la muestra representa a la población. A ver, de nuevo, esa es una buena pregunta para mí, ¿sí? Porque yo no sé de epidemia, ¿sí? Pero cercano a la pregunta, yo creo que al menos inicialmente, cuando estuve un poco más cerca de lo que estaba haciendo el MinSal, en particular tecnológicamente para esta pandemia, tienen sistemas muy buenos de recolección, al menos diseñados de buena forma en cuanto a los datos que recolectan, ¿sí? Obviamente esos sistemas no fueron diseñados para una pandemia. Esos sistemas fueron diseñados para epidemias razonables, con poco, ni siquiera epidemias, sino como para tratar de ver cómo se transmiten ciertas enfermedades infecciosas en un estado normal. No estaba preparado para recibir, no sé, 300.000 tests, notificaciones de personas sospechosas. No estaba preparado para eso. Pero respecto a la información que estaba guardando, es muy rica la información, ¿sí? Tiene muchos datos de muy buena calidad en el sentido de lo que tú vas a guardar, ¿sí? Entonces, una cosa es cuáles son los datos que tú vas a recolectar, eso por un lado, y los sistemas que tú vas a usar para recolectar, y los esquemas, es como qué datos le voy a pedir a cada sospechoso. Sospechoso es como la persona que yo creo que puede estar contagiada, ¿sí? Otro es a qué personas le voy a ir a pedir esos datos. Inicialmente, la estrategia del Ministerio de Salud fue como por demanda. La persona que venía a testearse al consultorio, al hospital, etcétera, ese era el dato que yo marcaba, ¿sí?
hoy día no está muy claro para afuera, para la ciudadanía. Yo como ciudadano no tengo muy claro cuál es la estrategia de testeo. El ministro ha dicho que va a empezar a cambiar ahora para hacer test masivos con tomas de sangre, etc. Ahora, respecto a la pregunta específica, si estamos testeando bien, mal, va a depender de qué es lo que queremos nosotros mirar. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, estimar cuál es la tasa de contagio real, o sea, cuántas personas hoy día realmente están contagiadas, posiblemente estamos testeando mal. ¿Por qué? Porque si lo hacemos ante demanda, lo único que estamos haciendo es dándonos cuenta de las personas contagiadas que fueron como la capacidad o la entereza para ir al consultorio a testearse. ¿Sí? Nosotros no tenemos una idea, por ejemplo, de cuántos asintomáticos hay en general, a pesar de que hoy día se testean asintomáticos también. Antes también se testearon asintomáticos, solo que hoy día se entregan de manera separada. No sabemos. Entonces, ahí habría que preguntarle como a las personas que diseñan la estrategia, ¿sí? Si la estrategia, que eso tiene que ser epidemiólogo, y que hay en el MinSal. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es, no sé, contener. Dentro de esa estrategia es razonable testear a todas las personas que tuvieron contacto con una persona que dio positivo o no. Inicialmente, al menos, no se testeaba a las personas que tuvieron contacto, solamente se les mandaba a hacer cuarentena. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no sabemos, o sea, estamos al menos ciegos con respecto a la cantidad real de contagiados. Ahora, la pregunta es, ¿ese número sirve para algo realmente? Y esa es otra pregunta, ¿sí? Si lo que tú quieres es evitar la cantidad de muertos, posiblemente saber cuántos contagiados hay no es tan importante como saber qué tan cerca estás de tener un colapso en el sistema de salud. Entonces, ahí es donde entra la gente que tiene que ver más con salubridad, ¿sí? Con los centros con los centros médicos. Entonces, esto es como una combinación de muchas entidades. En particular, mi experiencia y mi expertise no tienen, no tiene que ver con ninguna de las decisiones que se toman. Tiene solo que ver con el valor de poder entregar los datos precisos y en el momento oportuno a las personas que van a tomar la decisión. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Guillermo Acuña es si se pueden usar los datos agregados para hacer estimaciones de parámetros de poblaciones y en base a estos hacer simulaciones de los datos micro. Eh, eh, o sea, sí, algunos colegas, bueno, yo estoy bien en desacuerdo con, a ver, primero, si tú vas a trabajar para una minera, ¿sí? Y a ti te dicen, no, sabéis que no hay suficientes datos de cómo se mueven los camiones en la mina. Y tú dices, ¿sabéis qué no importa? Yo igual lo puedo estimar porque puedo hacer una estimación y si tengo un error del 5%, realmente no es tan terrible. ¿Ya? Entonces, todo va a estar en que si tú tienes datos agregados, tú vas a tener cada vez más errores en las estimaciones que haces. En esta situación no estamos hablando de minería, no estamos hablando de machacar piedra, no estamos hablando de asignar recursos en un retail, estamos hablando de personas que se pueden morir. Entonces, en ese sentido, para mí, desde mi punto de vista, es sumamente irresponsable hacer modelos con pocos datos, ¿sí? Y con datos agregados a nivel comunal, es irresponsable hacer un modelo de microsimulación desde ahí. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, pero si mi modelo va a tener 10% de error, sí, pero ese 10% de error puede significar personas que se van a morir, ¿sí? Y más aún, si es que ese modelo de microsimulación lo que hace es validar decisiones que toma la autoridad para no decretar medidas un poco más extremas, que finalmente son las únicas medidas que han resultado en todo el mundo. En ninguna parte del mundo ha resultado una medida laxa para contener la epidemia. Entonces finalmente tiene una suma de cosas en donde yo personalmente no propondría hacer modelos de simulación micro a partir de datos agregados que ni siquiera sabemos bien cómo se obtuvieron, simplemente sabemos que son datos agregados y podemos suponer que son datos fiables, pero me parecería jugar muy en el límite tomar decisiones con ese tipo de modelos. Ahora, si Guillermo, que es el que estaba preguntando, dice, es que, pero para escribir un paper, por supuesto que sí. ¿Sí? Para escribir un paper en 2 meses más, definitivamente sí. ¿Sí? Para decidir si es que vaya a cerrar o no cerrar una comuna o dejarla abierta y después de 2 semanas ver si es que resultó y ajustar el modelo, yo estaría en desacuerdo. Perfecto. Otro tema que ha estado harto en discusión y que también nos están preguntando es sobre el uso de los datos. La semana pasada vimos que un medio de comunicación publicó datos que
ellos dicen que son de fuentes del MinSal con ubicación geográfica en diferentes comunas. Según lo que se publicaba ahí, es que estaban algo modificado, unos 100 o 50 metros de la ubicación exacta, pero mostraba de todas formas mapas de personas contagiadas por comuna. Estos datos están mal utilizados, bien utilizados, recibieron hartas críticas. Esto, por ejemplo, la ubicación específica de las personas contagiadas, ¿debería ser un dato conocido por todos? Yo soy bien crítico en lo que hizo el medio de comunicación, ¿eh? O sea, me parece que es totalmente impresentable, falto de ética, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Hoy día entiendo que sacaron un comunicado diciendo un poco algo así como que la gente como del pueblo está capacitada para manejar esos datos, y realmente yo creo que eso es simplemente sacarse la culpa, ¿sí? Definitivamente esos datos no deberían haber sido publicados. Pero quiero, sin sacarle la responsabilidad al medio, que en ese momento el medio podría haber escrito una nota muy buena sin publicar esos datos, la responsabilidad principal es de la entidad que tiene que resguardar esos datos. O sea, cuando tú tienes esto es como un data leak, ¿no? Se te salieron los datos de alguna parte, ¿sí? La entidad que debería resguardar esos datos es la responsable de esa filtración. O sea, sí, tiene una culpa el medio, definitivamente. Éticamente es muy incorrecto lo que hicieron, ¿sí? Pero si salieron hacia ese medio, definitivamente se pueden haber salido a otros lugares. Y lo último que tú quieres es que haya una filtración de información sensible de parte de los pacientes y de los usuarios. Primero, porque no se necesita, ¿sí? Si tú me preguntas, ¿quién necesita la ubicación exacta de una persona? La ubicación exacta, según yo, la única persona que la necesita es el centro médico local que puede ir a la casa de esa persona a ver cómo está, a prestarle ayuda, a tomarle una muestra a las personas que viven cerca. Entonces, eso es como descentralizar la desagregación de la información. Las personas de los consultorios locales, que yo entiendo que han tenido re poco apoyo desde la autoridad, pero las personas que están en los consultorios mismos, ellos sí necesitan saber, ojalá el teléfono, ojalá la dirección, ojalá cuántas personas viven en la misma casa de la persona, ¿sí? Pero solo ellos pueden hacer un buen uso de esa información. Todas las demás personas que modelan, por ejemplo, a alto nivel, le da lo mismo si la casa está en esta cuadra o en la cuadra siguiente, ¿sí? Le da exactamente lo mismo. Y realmente lo que vaya a necesitar es un poquito más, bueno, entonces ahí tú podrías decir, bueno, entonces sí que quiero datos agregados. No, igual los quiero desagregados, pero no tengo por qué saber la dirección exacta de cada una de las personas. Hay muchas técnicas que se pueden usar. Si me puedo poner un poco técnico, uno puede tomar, no sé, 5 cuadras, ver cuántas personas hay ahí y después sacar un promedio de esas personas a una posición y luego ponerle un número aleatorio para asignarlas en otros lugares. No esto que hicieron según la gente del medio, que movieron 100 metros una casa. Eso no sirve tampoco para anonimizar bajo ninguna circunstancia. Eso se puede reidentificar de vuelta si es que tú usaste una cuestión al azar mala, ¿sí? Entonces, para responder más concretamente a tu pregunta, no se requieren datos personales para tomar medidas de alto nivel, ¿sí? No se requieren datos personales. Sí sería bueno tener datos personales para las personas que pueden prestar ayuda específica a ciertos lugares. Igual hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, esos datos personales posiblemente no deberían ser entregados a gente que no sea personal de la salud, que entiendo que ellos saben que hay datos de la ficha clínica que no pueden ser revelados simplemente, y que solo el personal de la salud puede tener acceso a ellos. Entonces, así ese tipo de decisiones han estado mal tomadas, pero no quiero dejar de pasar el tema de que la responsabilidad principal es del que tiene que resguardar la seguridad de esos datos, y que no lo hizo, y que es la autoridad en este caso. Perfecto. Y por el otro lado, entonces, ¿qué tipo de datos son críticos para poder entender la situación en Chile o en otros países? Por ejemplo, el número de fallecidos, quizás los números diarios de contagio, los recuperados. ¿Cuáles son los datos más esenciales para quizás poder hacer una proyección, por ejemplo? Para hacer una proyección no hay ninguna cifra que te sirva. Para hacer una proyección tú necesitas los datos base, ¿sí? Entonces, si yo te digo el número de muertos, no me sirve, ¿sí? La fecha promedio en que iniciaron los síntomas, no me sirve. Para hacer una buena proyección. Si tú te das cuenta, todas las proyecciones que se hacían al principio, todas, lo que hacían era ajustar una curva exponencial a todos los datos y decían, vamos a tener 40.000 contagiados en principio de abril y 200.000
a principios de mayo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es lo único que puedes hacer de manera simple si tienes puntos disgregados. Lo que tú necesitas es hacer modelos a nivel más micro, si tú quieres tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, a nivel micro, lo que tú necesitarías al menos es un rango de dónde está cada una de las personas contagiadas. No necesitas dirección, ni nombre, ni nada por el estilo. Además, sería bueno saber la fecha en que iniciaron los síntomas de esa persona, de cada uno, digámosle caso, para no decir persona, ¿ya? Entonces, para cada caso sospechoso, tú requerías tener la fecha específica de inicio de síntomas. Hoy día el mensal entrega la semana de inicio de síntomas a nivel macro, comuna. Tú necesitarías la fecha de inicio de síntomas para cada uno de los casos, la fecha en que se tomó la muestra, la fecha en que la muestra volvió con resultado positivo y negativo, al menos, ¿sí? Más, ojalá, datos generales del paciente, ¿sí? Rango de edad, sexo, idealmente con quién más tuvo contacto, sin decir las personas particulares, ¿sí? Pero tuvo contacto con estos 4 casos que tienen inicio de síntomas, fecha de muestra y test. Otra cosa, por ejemplo, que hubiese sido trivial darse cuenta que iba a pasar, teniendo más datos, es el quiebre de stock de los PCR, que a todos nos toma por sorpresa, ¿no? Todos decimos, chuta, pero ¿cómo no tenemos PCR? Es obvio que no podíamos darnos cuenta si no sabemos, laboratorio a laboratorio, cuántas muestras están tomando, cómo ha ido evolucionando esas muestras, cuánto se demora entre que la muestra se tomó y se dio el resultado del examen. Ninguno de esos datos los tenemos, ni siquiera a nivel agregado. Y en relación a eso último que mencionabas tú, ¿cómo evalúas tú que puede ser de ahora en adelante que sabemos que no hay stock, al menos en el sector privado? ¿Puede eso afectar, por ejemplo, la visualización de cómo va evolucionando la curva? Yo leía, por ejemplo, hoy día algunos medios que algunos expertos decían que podíamos estar a ciegas sin la realización de exámenes PCR. Es que yo creo que estamos a ciegas hace mucho tiempo. La pregunta es qué tan a ciegas estás, ¿sí? Entonces, lo que te decía antes, si tu medida es saber cuántos contagiados efectivos tienes, si no tienes test PCR, obviamente que no vas a poder saberlo, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿para qué quieres saber cuántos contagiados tienes? ¿Sí? Entonces, nadie, o sea, yo por lo menos, y nadie de la ciudadanía, ni siquiera la mesa social, ni la mesa de datos, entiende exactamente cuáles son las razones para, por ejemplo, decretar una cuarentena. ¿Sí? Porque no lo han hecho público jamás. Lo único que ha dicho la subsecretaria es como que se consideran muchas opciones, muchas variables y el presidente decide. Eso quiere decir que no hay un método. ¿Sí? Entonces, finalmente, nosotros igual estamos a ciegas. La pregunta es como, ¿qué tan a ciegas vamos a estar? Depende de cuál es la estrategia que vamos a seguir. Si nuestra estrategia es tener cerradas comunas, considerando la cantidad de contagiados al día, definitivamente si tenemos menos PCR no vamos a poder tener una buena forma de aplicar esa estrategia. No podemos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué algunos países cierran, hacen unos lockdown iniciales tan rápido? Una de las razones, la primera es que tú no quieres que se expanda el virus, ¿sí? Pero una de las razones principales es que tú quieres estar preparado para poder hacer un seguimiento muy certero de las variables que necesitas para aplicar la estrategia que decidiste aplicar. Entonces, yo cerré ahí, no sé, 2 semanas. Tú sabes que en 2 semanas es cuando se empiezan a dar los síntomas y las personas como que tú puedes estar seguro de que si vas contagiado o no. Después de esas 2 semanas, tú puedes tener un panorama mucho más claro. Esas 2 semanas además te sirven, por ejemplo, para ir a buscar todos los test PCR que no tenía, para ver cómo están realmente los ventiladores que tenías que poner, a pesar de que la gente se va a seguir enfermando igual. Y luego tú puedes decir, ya ahora estoy preparado para hacer las mediciones que quiero seguir. Ahora, lamentablemente, lo que no sabemos la gente que está afuera es que no sabemos cuáles son las estrategias que se están tomando y por lo tanto no podemos tener claro cuáles son las medidas que se requieren para la estrategia que se quiere seguir. Hay otros actores que han estado entregando datos. Por ejemplo, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ha actualizado el número de pacientes conectados a ventiladores y la disponibilidad de los ventiladores. ¿Cómo se han comportado esos datos en estos días que han sido más críticos y qué lecturas se le puede dar a partir de esos datos? Esa información es muy, muy buena porque viene directamente desde la fuente.
O sea, son las mismas personas en los distintos centros médicos, los que están en los hospitales y en las clínicas, los que están reportando los datos. Lamentablemente, parecido al MinSal, no han querido hacer público los datos base, ¿sí? Solo entregan PDFs con las muestras, pero algunos hemos estado tratando de sacar ahí, disponibilizando para otras personas. Espero realmente, si que alguien de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva está viendo esto, hay un valor muy grande en que esos datos estén publicados de una manera más accesible para los científicos y para analizar. Lo primero que uno puede ver es que hay una disparidad importante, uno podría decir muy importante, entre los números que entrega el MinSal y los números que reporta la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y no está claro cuál es por qué hay una diferencia ahí importante. En particular, la diferencia más grande está en el reporte de personas COVID positivo que están conectados a ventiladores mecánicos, ¿sí? Hay una diferencia de alrededor de 100 personas. Y uno podría decir que a alto nivel 100 personas es poco, y es mucho si es que tú estás pensando que la cuestión se está jugando por 70 o 40 ventiladores mecánicos nuevos, ¿sí? Entonces, hay una diferencia muy grande, y al menos contar con esa información nos permite entender cuáles son las fallas en la medición. Al menos tú podrías tener una visión un poquito más certera. Cuando tú tienes dos datos de lo mismo, al menos puedes promediar y decir, ya, por último voy a trabajar con este dato que es un poquito más certero. En estos casos yo trabajaría con el peor caso, definitivamente. O sea, si yo quiero tener una idea de cómo están los ventiladores, miraría el número que me da la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿sí? Ahora, la otra cosa interesante es que el número que te da la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva además considera los que son COVID sospechosos. ¿Qué significa eso? Son las personas que están esperando por un test PCR. Entonces, si tú sumas esos dos números, la diferencia llega como a 200, entre 180 y 200. ¿Sí? Entonces, tenemos más datos y eso nos está permitiendo darnos cuenta de que posiblemente, bueno, nadie sabe cuáles son las decisiones que se toman, pero al menos tú podrías darte cuenta de que hay reales, permite modular la comunicación que se hace a las personas y a la ciudadanía. Es muy diferente que te digan que estoy al 90% del uso de los ventiladores a que digan que estoy al 70% del uso de los ventiladores. Entonces, por ahí, que haya más instituciones que estén entregando datos para contrastar, yo creo que siempre. Perfecto. Tú has estado reportando los datos de Chile desde el inicio de la pandemia, entonces quería saber cuál es tu opinión sobre la aplicación de cuarentenas dinámicas en áreas geográficas pequeñas. Si tú ves que hay una efectividad en su aplicación y si tienen impacto en comunas, por ejemplo, como Recoleta, donde se aplicó la medida cuando ya había un alto número de casos. A ver, lo primero es que, a pesar de que no soy epidemiólogo, soy científico, ¿sí? Y lo que yo creo, a ver, si tú me preguntáis personalmente, yo considero que son terribles las cuarentenas dinámicas a nivel pequeño, ¿sí? Pero terrible no porque no funcionen, terrible porque no hay absolutamente ninguna evidencia empírica de que funcionan, previa a que llegara la pandemia a Chile. Si tú miras, no hay ningún país del mundo que haya eso. Ninguno. Y alguien podría decir, pero ¿cómo Estados Unidos cerró por estado? Un estado es parecido al país nuestro, ¿sí? Ningún país cerró sectores pequeños, dejando que otros sectores que están al lado y donde la gente se mueve a esos sectores estuvieran no cerrados, ¿sí? Entonces, a priori uno podría decir, pero eso podría funcionar. Sí, podría funcionar, pero tú aquí no estás haciendo un experimento, ¿sí? Si yo lo voy a usar como un experimento para escribir un artículo en el futuro, definitivamente sí. Pero si tú tienes evidencia real de cientos de países que pasaron por esto antes que nosotros, este no era el momento para innovar. No. Uno podría mirar ahora y decidir, ¿funcionó o no funcionó? Yo entiendo que los políticos tienen que siempre decir que lo que hicieron funcionó, ¿sí? Y lo que te van a mostrar es los casos donde funcionaron, no sé, Osorno. Pero Osorno no se cerró un puro sector donde mucha gente llegaba a ese sector, se cerró un sector grande, que sería como cerrar, no sé, la provincia de Santiago hoy día, no en cuanto a territorio, sino en cuanto a movilidad de personas. Entonces,
claro, hoy día podríamos analizar y decir hacia atrás, hubiésemos cerrado un día antes este lugar, posiblemente habríamos andado mejor, y eso quiere decir que para el futuro, yo creo que no es la forma de proceder. No es la forma de proceder. Lo que tenemos que hacer hoy día son cosas que están probadas, que se hayan hecho en otros países. Simplemente siguiendo el método científico. No estoy diciendo que yo sea experto en epidemia, y pues seguramente la gente que es experta en epidemia o modelo podría estar en desacuerdo conmigo. Lo único que yo digo es que como un científico tú puedes mirar la evidencia que hay externa, la evidencia previa, y decidir a partir de esa evidencia. No improvisar, no innovar, no es el momento. Y en relación a esto mismo, ¿qué pasa con el efecto rebote que se ha podido observar luego que se levantan estas medidas? Por ejemplo, en el sector oriente, donde incluso se empezó a hablar de esta nueva normalidad, se reabrieron centros comerciales y ahora nuevamente se retoma, o sea, entran en cuarentena porque está toda la provincia de Santiago incluida. Es que el efecto rebote es algo que, o sea, es, a ver, ¿cómo decirlo? Como científicamente obvio, ¿no? Si al virus le da o sea, el virus no sabe si está en cuarentena o no. El virus no sabe si hay un mall abierto o no. No, no tiene idea, ¿sí? Entonces, si tú tienes a la gente guardada en la casa, como el virus se transmite persona a persona, si la gente no se junta con otras personas, no va a haber transmisión. Si tú levantas esa restricción y la gente se empieza a juntar con otras personas, obviamente va a seguir la infección aumentando. No hay ninguna posibilidad de que no lo haga. La única posibilidad de que no lo hiciera es que cuando tú levantes la cuarentena tenga un seguimiento más acabado de cuáles son las personas que están contagiadas, que finalmente esa es la razón para la cual se hace la cuarentena o se ha hecho en otros países. Que tú finalmente puedas estar muy claro de quiénes son las personas contagiadas, dejar a esas personas en cuarentena, hacerles seguimiento estricto, no seguimiento así como que saber dónde están, pero poder entender con qué personas se están juntando y testear a las personas con las que se están juntando. Si tú simplemente dices, ya vamos a meternos todos en cuarentena, y después vamos a levantar la cuarentena, y lo único que le dice a la gente es como, ojalá por favor que se cuiden, y nada más, es obvio que vaya a tener un rebote. Hoy día vamos a entrar todos en la región metropolitana, en la provincia. En la provincia de Santiago vamos a estar todos en cuarentena. No sé cuánto tiempo va a durar la cuarentena, pero si cuando levanten la cuarentena volvemos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, obviamente van a subir la cantidad de contagiados. Y va a seguir así hasta que nos contagiemos todos, ¿no? O sea, no hay otra opción, no todos, pero una cantidad suficiente como para que los contagiados que ya son inmunes, por lo menos durante cierto tiempo, protejan a los que no se han contagiado todavía. Entonces, finalmente las cuarentenas no son como para molestar a las personas, las cuarentenas debieran ser para preparar al sistema que va a poder hacer seguimiento para que ojalá no sigan aumentando los contagiados. Ahora, todo esto es simplemente, yo simplemente lo veo mirando a la experiencia externa, porque yo no tengo pericia particular en epidemia. Solamente miro lo que han hecho los otros países. Y lo busqué mucho, ¿eh? Y le pregunté a hartos epidemiólogos, ¿en qué otros lugares del mundo se ha hecho cuarentena móvil a sectores pequeños donde la gente transita de un sector a otro? Y en ninguno. Somos los únicos. Esta también es una pregunta que es a partir de varios comentarios que hemos recibido en esta transmisión, que es que hay quienes afirman que publicar mapas podría ser más efectivo que los reportes de cifras en relación a generar un cambio de conducta en las personas, pero que también podría generar falsa seguridad en ciertas zonas que se vean menos saturadas, por ejemplo. ¿Qué efecto genera para ti la entrega de datos? El entregar datos de personas y de direcciones, para mí el único efecto que genera es vulneración de derechos. No genera ninguno más. ¿Sí? Hay efectos como que tú puedes suponer que va a generar, como uno podría hacer una suposición, que va a generar pánico en los sectores donde hay mucha gente, entonces la gente se va a quedar guardada. Esa es una suposición súper fuerte y que no estamos en situación de probar si es que va a generar eso o no. ¿Sí? Entonces, lo único que va a generar con seguridad es vulneración de derechos. ¿Ya? Eso es como lo primero. Y eso se lo podrían preguntar también a un abogado, y también ha hablado de esto. ¿Ya? Entonces, la pregunta era si era más efectivo como para que la gente se asuste. Yo creo que la gente no es tonta. Las personas no son tontas. Las personas lo que hacen es recibir mensajes. Y a pesar de que las autoridades estén deslegitimadas, ¿sí? Mucha gente de muchos lugares, la única información que recibe es la información de la conferencia de prensa o de los medios de comunicación masivos. No recibe otra información. Entonces,
Si nosotros queremos generar conciencia, lo primero es que hay que hacer una comunicación del riesgo muy efectiva, y yo creo que en eso hemos fallado radicalmente, radicalmente. Eso, si tú me preguntas si con cuál ha sido la falla más grande que hemos tenido en cuanto a cómo manejamos esta pandemia, ha sido la comunicación desde la autoridad hacia la ciudadanía. Ayer conversaba con mi hijo, que creo que fue el 19 o el 20 de abril, el presidente dio una conferencia de prensa en cadena nacional, donde decía que la curva de los recuperados se estaba acercando muy rápidamente a la curva de los contagiados actuales, y mostró un gráfico donde mostraba una expectativa que decía esencialmente que la epidemia se acabó en Chile. Entonces, esa comunicación, imagínate lo que genera, independiente de que tú estés a favor o en contra del gobierno actual, para las personas. Si esa es la información que recibe, esa es la información con la que van a actuar. Consistentemente la información de la autoridad ha sido que la estrategia, yo creo que hoy día la cambiaron la estrategia, y eso me parece muy positivo, pero la estrategia hasta ayer, posiblemente hasta antes de ayer fue una cuestión medio caótica, pero hasta antes de ayer, la estrategia era comparar a Chile con el resto de los países de Latinoamérica. Esa era la estrategia. Entonces, la estrategia era: Brasil está muy mal, Ecuador está muy mal, pobre Perú, nosotros estamos muy bien, comparado con ellos. ¿Sí? Y yo considero que esa es una muy mala estrategia para comunicar el riesgo. O sea, a las personas la información que les llega es que, pucha, los otros países posiblemente incluso tienen más recursos que nosotros, están más mal, eso quiere decir que nosotros lo estamos haciendo bastante bien. La estrategia de tenemos muchos ventiladores, la estrategia de la letalidad es muy baja, es una estrategia que no comunica el riesgo. La estrategia de vamos a abrir los malls, o va a empezar el colegio pronto, la escuela pronto, tampoco es una estrategia que comunica bien el riesgo. Entonces, si no cambiamos eso, no, yo creo que ya lo vamos a cambiar, si no, no va a quedar otra. Pero finalmente la mayor parte de lo que estamos viendo hoy día, desde mi punto de vista, el error ha estado en la comunicación desde las autoridades respecto de la realidad de lo que está pasando y lo que podría pasar en el futuro. Y vamos con la última pregunta para ya empezar a finalizar esta transmisión. Desde el 1 de nuevos contagios, porque fueron explosivamente mayores, ya hablamos de que fue también un cambio en la forma en cómo se empezó a contabilizar. Pero en comparación a las curvas de otros países, ¿este tipo de escaladas de un momento a otro son frecuentes, o un tipo de avance explosivo ha ocurrido en países donde se podría decir que se fue de las manos la pandemia, como por ejemplo Italia, España, Estados Unidos? Ya, lo primero es que es sumamente difícil. Yo he hecho este ejercicio así como con gente común, digamos, no matemáticos, ¿sí? Es sumamente difícil para nosotros, las personas, razonar acerca del crecimiento exponencial. ¿Qué significa el crecimiento exponencial? Que las cosas, en vez de crecer como sumando, que es a lo que estamos acostumbrados, crecen multiplicando. ¿Sí? ¿Qué significa que crezca multiplicando? Que una persona que está contagiada y contagia a dos, esas dos personas contagian a dos, y esas otras dos personas contagian a, o sea, todas ellas contagian a dos de nuevo. Si yo le pregunto a una persona cualquiera en la calle, después de que yo hago 10 de estos contagios, ¿cuántas personas quedan? Me va a decir, no sé, 100, 30, pero son muchísimas más. El número es exponencial. Entonces, entender ese número exponencial es muy difícil. Típicamente lo que uno hace es como una interpolación. Yo digo, si ayer fueron 1000, incluso si hoy día son 1500, yo diría mañana van a ser 2000, ¿sí? 1000, 1500, 2000, como mucho 3000. En un crecimiento exponencial, mañana podrían ser 10.000. Y yo no me voy a dar cuenta, ¿sí? Y nadie se va a dar cuenta. Entonces, las epidemias se expanden exponencialmente por la forma en que son las epidemias, ¿no? La pregunta es cuál es el rango de tiempo. ¿Se van a expandir exponencialmente? O sea, siempre van a ser exponencialmente, ¿sí? El problema es cuando tú estás parado en una exponencial, tú no te das cuenta que te mueve un poco y subes demasiado. Entonces, el incremento explosivo siempre es esperable cuando tú tienes un fenómeno exponencial. Y cuándo va a ser explosivo para ti o para mí, va a depender un poco de cuáles sean las expectativas de cada uno, ¿sí? El problema es que cuando uno ve como consistentemente números similares, como que naturalmente vaya a tratar de llenarlo con un número similar. Entonces nosotros veníamos viendo 500, o entre 300 y 500, y de repente pasamos a 1000, y de repente pasamos a 2000. Es esperable, no es como que se te fue de las manos, es algo sumamente esperable. No era esperable
desde el punto de vista de que se han empezado a tomar medidas hace tiempo, pero medidas que han sido, al parecer, poco efectivas. Entonces, si no hubiésemos encerrado todos hace 2 meses, definitivamente no teníamos explosión. Ahora, tener 2 meses a toda la gente encerrada posiblemente es demasiada la carga, digamos, para todo el mundo. Pero el no haberlo hecho posiblemente va a significar que algunos, no sé cuánto tiempo llevan encerrado tú, pero yo llevo 2 meses ya encerrado, tengamos que estar 4 meses encerrados. ¿Sí? Posiblemente eso va a ser lo que va a tener que pasar, pero si eso es lo que tiene que pasar para que estemos todos mejor, es lo que tiene que pasar. Entonces, el crecimiento exponencial es esperable. Era esperable si es que no estábamos en cuarentena más estricta. ¿Cuánto? No sabemos. No podemos hacer una buena estimación. Perfecto. Jorge, ¿algún comentario final que quieras hacer antes de finalizar ese streaming? ¿Algún consejo quizá? Sí. Sabes que lo que me he dado cuenta es que hay poca cultura de cooperar real, de verdad, en distintas comunidades. ¿Y a qué me refiero con cooperar de verdad? Es como que no es la cooperación en donde yo trabajo y después te muestro mi trabajo, ¿sí? Es la cooperación en donde yo te muestro todo, mis insumos, mis técnicas, y las dejo ahí disponibles para todo el mundo, ¿sí? El área de computación, y en particular el área de Machine Learning, que es en la que yo estoy haciendo investigación, entendió eso hace mucho tiempo, en el valor de compartir. Yo comparto mi código fuente, disculpa que sea técnico, pero es como los métodos que yo uso, los comparto y los dejo públicos ahí para todo el mundo. Yo comparto mis datos fuentes sin violar privacidad ni derechos de persona, los comparto y los dejo ahí para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un valor en que todos tengamos esos datos. Y el valor supera con creces el valor propio que voy a ganar yo escondiéndolo, para mí. Escondiéndolo puede ser una palabra un poco fea, pero es como tratando de sacar yo provecho de los datos y solo yo, como que mentalmente voy a creer que yo voy a estar mejor que los demás. Si yo pongo esos datos, el provecho que sacamos todos va a significar un provecho incluso mayor para mí. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que me he dado cuenta hoy día, mirando la realidad, porque nos enfrentamos a una situación en que realmente deberíamos cooperar, es que hay mucha gente que no lo entiende. Y que entiende como que yo lo que voy a hacer es mostrarte lo que yo quiero, y es como un poco raro viniendo de una comunidad en donde por defecto lo que tú haces es compartir, ¿sí? También yo creo que hay un sesgo con lo científico, en donde el tipo de ciencia que hacemos tiene que ver con que tú escondes tus resultados hasta el momento, escondes de nuevo es una mala palabra, pero tú mantienes tus resultados hasta el momento en que está publicado en una revista, que puede ser un año más, ¿sí? Esa es una cuestión que está muy arraigada en las ciencias clásicas y que la hemos botado de cuajo en las ciencias tipo la ciencia de la computación, ¿sí? Donde tú expones la cuestión inmediatamente y vas mejorando la ciencia de esa forma. O sea, hay un montón de esas cosas y mi mensaje podría ser para todos los que estén haciendo código en este momento, todos los que estén recolectando datos, expónganlos, déjenlo ahí disponible. Alguien los va a poder usar, ya sea una persona de la prensa, otra persona de epidemia, esos datos los vamos a poder usar y entre todos vamos a poder cooperar para hacer eso, ¿sí?